Eburnio y yo hemos vuelto, y esta vez con algo un poco más filosófico, un poco más sustancial. En realidad, es un poco frío. En realidad, vamos a prolongar el tema de la conversación anterior, que era sobre Netflix. En este caso, vamos a tratar de explorar dónde está la raíz de ese tema, ¿no? Y la raíz de ese tema está en la iglesia judeocristiana. En la iglesia judeocristiana, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento es un pueblo perseguido, es un pueblo golpeado, es un pueblo que sufre, primero por los egipcios, después por los de Mesopotamia, y finalmente llega a la tierra prometida. Como es un pueblo endógeno, no quiere transmitir su fe a ninguna otra parte, ahí se queda la cosa. Con los cristianos es otra cosa, porque se trata del Mesías. Cuando en el Nuevo Testamento llega nuestro Señor Jesucristo, está en la tierra y tal, es traicionado por los judíos y ejecutado por los romanos, se queda nuestro pueblo católico como un pueblo perseguido por los romanos. Otra vez un pueblo perseguido, otra vez un pueblo lacerado, otra vez donde se vuelve el valor del dolor algo magnífico. Mucho dolor. Mucho. Llega San Agustín, un genio de la iglesia, y le llama a ese pueblo perseguido y a ese pueblo católico el pueblo de Dios. El que no era católico no era del pueblo de Dios. El que era judío no era del pueblo de Dios. El que era musulmán no era del pueblo de Dios. Y después llega el mundo musulmán, que es una derivación de nuestro Antiguo Testamento y nuestro Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Aquí me están atacando con noticias por todas partes. Y entonces, ese vector del pueblo con dolor es el que la iglesia trabaja a través de los siglos. Va a reforzar el dolor del pueblo, pero para cogobernar en la Edad Media la iglesia le da al señor feudal, el pueblo trabajador, y al pueblo le da la promesa de que la redención viene después de la muerte. Cuando uno muere, viene el cielo y la redención y uno va a ser feliz toda la vida. En la tierra uno ha venido a sufrir, a ser un ser adolorido. Y esa neutralización de la rebeldía del pueblo es la que le permite cogobernar a la iglesia durante la Edad Media. Cuando llegan a América, estoy hablando de las cosas que hace la iglesia que no son tan santas, digamos. Tiene otras cosas muy interesantes. No es ese, no nos vamos a quedar para siempre con ese elemento de la iglesia, que es un elemento de poder, ¿no? Uno le parecerá que es un poco feo y tal. Sí, pero bueno, el poder es así, ¿no? Tiene sus cosas feas. La iglesia es un complejo, la iglesia católica sobre todo, es un complejo inmenso, muy poco estudiado. Es como el comunismo, nadie lo estudia, todo el mundo habla del comunismo, todo el mundo habla de la iglesia católica y nadie los conoce. Bueno, estamos hablando de un vector de la iglesia católica que es la creación del pueblo adolorido para tener a ese pueblo como un pueblo combativo a las órdenes del jefe moral. ¿Quién es el jefe moral? La iglesia. Ok. Llegamos a América, la conquista de América, y en la conquista se me apagó la otra cámara. Bueno, trabajaremos con esta sola. Eburnio, si tú fueras un esqueleto completo, te mandaría a resolver la otra cámara. Pero no, yo sé que tú intelectualmente eres un tipo. No me odes, Eburnio. Eburnio. Eburnio se pone agresivo cuando me refiero a él. A pesar de ser un esqueleto que no debería tener ego, debería ser como un zen, así, ¿no? Sin ego. Eburnio tiene su vanidad. Tampoco uno puede no bulearlo a Eburnio. Decíamos que llega la conquista de América, y en la conquista de América lo que hace la iglesia es infantilizar al indígena. Lo infantiliza para ellos dirigir al indígena hacia su madurez.
les roban la voz y la representan, que es lo que van a hacer los antropólogos posteriormente con los indígenas. También van a robarles la voz y los van a representar. Se va a volver como un uso del poder intelectual sobre el pueblo sin voz. Entonces, lo que hacen con los indígenas había sido golpeado, como en todas las conquistas, el pueblo indígena, como fueron golpeados los ostrogodos o los romanos cuando fueron conquistados por los bárbaros, o muchos pueblos en la historia que han sido ocupados. Pero en este caso la Iglesia consigue multiplicar el dolor, el daño. A través de la leyenda negra, engorda el daño y lo ocupa para hacerlo ver como si ese fuera el leitmotiv, el motor, la única gran actividad de la colonia. Y la verdad que cuando uno estudia historia virreinal se da cuenta que es mucho más grande y mucho más diferente, y donde efectivamente está el daño, el golpe, pero no solamente contra el indio, entre españoles y entre criollos y entre mestizos y con los mestizos. Pero bueno, volvamos a la técnica de crear este pueblo. Hacen lo mismo que habían hecho con el pueblo católico, perseguido por los romanos. Este es un pueblo lacerado por la colonia española. Y así van la Iglesia generando ese vector de conocimiento, esa técnica, para tener un pueblo a disposición, un pueblo anclado en el dolor, un pueblo que necesita de la Iglesia para la redención. En el caso de antes era para la redención, para entrar al cielo y vivir feliz. Si habías sido desgraciado en la tierra o si habías sufrido en la tierra, ibas a ser feliz en la eternidad gracias a la participación de la Iglesia. Ahí radicaba gran parte de su poder, en su capacidad de recomendarte al cielo por tu adhesión a la fe católica, ¿no? Si tú habías sido un buen católico, un buen militante de la fe católica, te iban a hacer una recomendación porque ellos eran o son los intermediarios con Dios. Cuando llega la Revolución Francesa tiene la particularidad que estamos yendo muy rápido a través de los siglos, tiene la particularidad que hace un Estado laico. Por primera vez el Estado definitivamente no tiene a la Iglesia dentro. Francia saca a la Iglesia, puedes profesar la fe que te dé la gana, eres libre, en la época de la libertad, de la democracia, pero en el Estado no está metida, insertada la Iglesia. Lo cual es una derrota mayor para la Iglesia. No participar del Estado, ¿no? Del control del poder. Ese decaimiento, la transición de las monarquías absolutistas hacia el capitalismo, siglo XIX, aparece un genio de todos los genios, Carlos Marx. Y Carlos Marx, judío al fin, conocedor pues del dolor y de la culpa, los judíos y los católicos somos pues expertos en la culpa y el dolor, crea un pueblo adolorido, masacrado, destruido por un gran enemigo. Ese pueblo es el proletariado. Ese pobre pueblo proletariado, según Marx, ha sido explotado misericordiamente por este malvado que es el burgués. Es el malvado de todos los malvados. No tiene ninguna virtud. En cambio, el proletariado es un pueblo santo. No tiene defectos. Si un proletario viola a su hija, no importa. Chitón Boca es proletario, ¿no? Pertenece al orbe de la santidad. Con el tiempo, los comunistas, Lenin toma esa santidad. Pero el problema es que en Rusia no habían proletarios, había muy poco proletario. El desarrollo del capitalismo en Rusia era muy incipiente. Entonces lo que crea Lenin, que es el Partido Comunista, que es la iglesia del marxismo. Si Marx era el profeta, Lenin es el San Pedro, es el creador de la iglesia comunista. Entonces inventa también, por el recurso católico, una manera de bautizo. O sea, si entrabas al Partido Comunista, te proletarizabas, o sea, pasabas de ser de cualquier oficio a ser de este pueblo santo. Entonces, Stalin, que era asaltante de bancos, se vuelve comunista y rápidamente se proletariza, digamos, ¿no?
No importa si después ellos matan de hambre a 6 millones de ucranianos, o sea, la violencia contra los ucranianos por parte de los rusos no es nueva, ya tiene mucho tiempo. 6 millones de muertos de hambre por el bloqueo de alimentos que le hizo la Unión Soviética a Ucrania, que se llamó la masacre del Holodomor. Entonces, en esta creación del pueblo santo, pasan los años, vamos a tratar de ser sintéticos, y se va creando como antes un pueblo adolorido, el pueblo frente al imperialismo. Ya no es solamente el burgués, el malvado, es el imperialismo norteamericano, el peor de todos. El colonialismo europeo, que también fue jodidísimo, ¿no? Pero otra vez digo, en la historia han habido muchas cosas jodidas, lo que pasa es que ellos, por razones políticas, toman estos vectores particulares para engordarlos, aumentarlos y trabajarlos a su favor, que es lo que está haciendo el bloque antioccidental hoy. Entonces, ese pueblo, con el tiempo, en América Latina va a tomar el nombre de pueblo bolivariano, muy importante. Fidel Castro, un genio del mal también, pero un genio, cuando ha sido derrotada la Unión Soviética, y él también, porque después de 40 años de guerrillas y de violencia había conseguido apenas Nicaragua. En los años 90, ya liberado de la Unión Soviética, decide entrar por la vía de las elecciones, ya no por la vía armada, ya no por vía de la Guerra Santa, para la redención de los pueblos sufridos y adoloridos. A pesar de que, desde que yo soy niño, yo he visto pobres andando descalzos. Cuando yo era joven, ya no eran tan inmensamente pobres. Eran pobres, pero no eran tan inmensamente pobres. El capitalismo hizo una diferencia. Aún un capitalismo soft, un capitalismo indeciso que hubo en América Latina, consiguió la diferencia con la gente más pobre. Pero aún así, el castrismo logra trabajar el pobre, de la misma manera que había hecho la Iglesia, pero en favor de sus proyectos, en favor de Chávez, en favor de Evo Morales, en favor de ese grupo que hoy, 2022, tiene controlado toda América Latina, desde México hasta el Cabo de Hornos. Volvemos a la técnica de fabricar un pueblo adolorido en favor de este proyecto político. Al entrar al siglo XX, y hay el pueblo indígena de Bolivia, el pueblo bolivariano, y empiezan a presionar a Estados Unidos, donde en Estados Unidos desde los años 60 la KGB está trabajando al pueblo afrodescendiente para llenarlo de dolor y convertirlo en un pueblo adolorido, como fue el pueblo judío, como fue el pueblo católico, como fue el pueblo indígena, como fueron todos los pueblos manipulados, y crearles una identidad del dolor para vivir en el pasado. No, en el pasado nos han hecho, en la esclavitud hace 200 años. Y tomar un elemento como el de Floyd, que es un crimen, el que cometió el policía, pero engordarlo hasta hacerlo parecer que así es en todas partes en Estados Unidos y así es a través de toda la historia. Y que atrás hay un ser malvado, que antes era el burgués, el imperialismo, y ahora es el blanco heterosexual, que está lacerando sin cesar a este buen pueblo de gente adolorida. También lo han hecho con la comunidad LGTB, también lo han hecho con las mujeres, también lo han hecho con el pueblo indígena, con todos aquellos que sienten que pueden radicalizar a través de esa técnica de la Iglesia de crear un pueblo adolorido, una memoria de que vivan en el pasado, de que sean incapaces de construir el futuro y que en el futuro solo esté la redención. ¿Qué significa la redención? La venganza. O sea, como ya no hay cielo, el comunista no va a prometer cielo, o el socialista no va a prometer un cielo, promete que algún día vendrá un Mesías, como Chávez, como Evo Morales, a redimir a ese pueblo adolorido. Entonces, eso es lo que están consiguiendo en Estados Unidos, y voy a tratar en este programa de poner de manera breve un defector de la KGB. En 1986 da una conferencia en Estados Unidos y Canadá para que vean de qué manera es igual la técnica que habla este hombre hace 40 años de la que estamos hablando hoy. Hace 40 años dice:
están creando, infiltrando las sociedades con agentes que se meten en los movimientos sociales. Hoy eso es lo que sucede. Dice, la técnica es destruir los valores. A ver, escuchemos. The first stage of subversion is the process which is called basically demoralization. On the stage of demoralization, obviously there are tendencies in each society, in each country, which are going to opposite direction from the basic moral values and principles. To take advantage of these movements, to capitalize on them, is the main purpose of the originator of subversion. La técnica es destruir los valores, la técnica es destruir las religiones, la técnica es destruir el capitalismo. En Netflix, y hemos visto en el programa anterior, es destruir a los íconos de Estados Unidos, a Marilyn Monroe, a Kennedy. Es exaltar como normal, como siempre presente, el dolor del pueblo esclavo, afrodescendiente. Y con Eburnio, a esta altura, les decimos gracias. Y hasta pronto. Despídase, Eburnio, de toda su audiencia. Hasta la próxima.